si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Amén. Lo voy a leer de nuevo porque los pillé así como se desconcentraron con esta cosa. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Ya? Y esto no quiere decir que nos tengamos que hacer veganos, ¿ya? Por favor. Puedes seguir disfrutando un rico asado, ¿ya? Está hablando de otro aspecto de nuestra naturaleza, ¿ya? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, hágalo así conmigo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Este es el momento. Este es el momento. Por favor, ¿ya? No me diga después, no, este es el momento. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Del Dios vivo. Bien, mis amados, puedan tomar su asiento. Una vez me pasó que los tuve casi 40 minutos de pie. Así que es importante, ¿cierto?, hacer un pequeño repaso por si alguien no pudo ver el servicio anterior o recién se está integrando, ¿cierto? Conocer un poco cuál es el propósito de Juan, del Evangelio, ¿sí? El Evangelio de Juan, ¿cierto?, lo que nos quiere mostrar es al Hijo de Dios, ¿cierto? Pero no tan solo en la carne, no tan solo, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, no tan solo con, ¿cierto?, la vivencia o las aventuras que pudo tener con sus discípulos, ¿ya? Porque los discípulos eran un tema, ¿sí? Entonces, todos tenían su particularidad. Todos tenemos nuestra particularidad, ¿sí? Entonces, el propósito del Evangelio de Juan es poder mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en lo eterno, ¿sí? Y el libro, entonces, el Evangelio está conformado, está estructurado de tal forma que nosotros desde que lo comenzamos a leer podamos ir, ¿cierto?, avanzando en ese diseño y poder ir comprendiendo cómo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Y está redactado mediante un conjunto de señales, ¿cierto?, que intencionalmente están puestas ahí de tal forma para que nosotros vayamos viendo cómo Él actúa, qué cosas está haciendo, ¿cierto? Una de las primeras señales que hace Él es en un matrimonio, donde convierte el agua en vino, ¿sí? Y aquí, en este capítulo, ¿cierto?, viene también de hacer una señal importante. Imagínense que en los relatos generalmente del Evangelio, siempre cuando cuentan personas, muestran o cuentan solamente a los hombres, ¿ya? Porque era una forma cultural, ¿cierto? Y generalmente eran los que más siempre estaban presentes. Y en este relato que antecede a lo que acabamos de leer, se produce una de las señales más importantes, que es la alimentación de los 5,000. Imagínense, 5,000 hombres, porque son los que están contados, 5,000 hombres. Por ahí algunos comentaristas dicen que, ¿cierto?, si contaran a los niños y a las mujeres, probablemente eso se habría cuadruplicado, o sea, estaríamos hablando de 20,000 personas que estaban ahí. Imagínense alimentar a 20,000 personas. Es algo importantísimo. O sea, una señal pero gigante. O sea,
tremendo. Imagínense que aquí a veces nos complicamos porque contamos para 100 y el auditorio se llena con 120. Y nos complicamos, ¿cierto? Imagínense, tenían 5 panes y 2 peces y para 20.000 personas. Era algo gigante, ¿ya? Entonces, para hacer un poco el resumen, ¿cierto? En esto de lo que estamos hablando de la distorsión que muchas veces nosotros tenemos con el mensaje, con la palabra, ¿cierto? En los versículos anteriores, cuando se habla de esta señal, ¿cierto? La gente estaba preocupada de poder ser saciada, de poder sentirse satisfecha, ¿cierto? No tan solo pensar en quién era Él. O sea, y muchas veces eso también nos pasa a nosotros en la iglesia, ¿cierto? Venimos, ¿cierto?, a sentarnos y querer escuchar, ¿cierto?, lo que el Señor tenga para mi vida, ¿cierto? Y queremos ser saciados porque estamos viviendo una circunstancia que es válida, estamos viviendo un proceso, ¿cierto?, del cual queremos salir rápido, estamos viviendo una dificultad, ¿cierto?, en la cual queremos que el Señor intervenga, pero muchas veces nosotros, ¿cierto?, vamos en busca de algo propio y queremos ser saciados. Ni siquiera a veces pensamos, ¿cierto?, en lo que estamos cantando. Muestra, no voy a cantar porque soy súper desafinado, ¿ya? No me haga cantar, pero cantamos cosas tan bellas del Señor, ¿cierto? La hermosura, que Él es digno. Pero como se dice ahí a la hora de los que hubo, ya pues Señor, respóndeme. Estoy con este problema, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? Porque yo soy tu hijo. Yo por lo menos me siento hijo. ¿Sí? Sí. Ayúdeme por favor, ¿ya? Entonces, milagro, esta señal que sucede, ¿cierto?, muestra mucho la naturaleza de los hombres, ¿cierto? El hecho de caminar con Jesús tan solo para recibir cosas y que pasa en alguna etapa de todos nosotros como creyentes. Mientras no tengamos ese entendimiento, ¿cierto?, por el cual cantamos y el cual adoramos al Señor, ¿cierto?, y que no lo encontramos muchas veces en la Escritura, porque ahí a veces tenemos mucha distorsión. Nosotros mismos a veces la provocamos por nuestra falta de búsqueda, por nuestra falta de instrucción, ¿cierto?, por nuestra comodidad, porque muchas veces andamos apurados, porque muchas veces andamos acelerados y todo queremos que el Señor lo responda rápido. Tenemos un evangelio microondas, ¿cierto?, donde giramos la perillita y en 2 minutos tiene que estar cocinado, ¿cierto? Y queremos la respuesta del Señor rápidamente. Entonces muchas veces, ¿cierto?, como decían en el texto anterior, buscamos palabras, ¿cierto?, que solamente nos animen, que solamente, ¿cierto?, nos alienten en nuestros procesos, que solamente nos consuelen. Pero, ¿cierto?, cuando llegan esos mensajes donde nos desafían a ser mejores discípulos, donde llegan esos mensajes donde nos desafían a tener que ser pulidos por el Señor, procesados, donde muchas veces llegan esos mensajes donde nos demandan algo en nuestra vida cristiana, muchas veces no los queremos recibir. Muchas veces incluso los cuestionamos. Decimos, ¿cómo el Señor puede querer esto? Una vez me tocó escuchar a una persona que decía, Dios no puede querer de su iglesia que ayune. ¿Cómo Dios va a querer que la gente tenga hambre? ¿Cómo la gente los va a querer ver? ¿Cómo Dios va a querer ver sufrir a su pueblo? Que les duela la cabeza, que estén con hambre, que se sientan tristes. ¿Cómo Dios va a querer eso? Imagínense cómo el mensaje ha sido distorsionado para incluso en cosas que son tan esenciales en la vida del creyente se vean afectadas. Porque, haciendo un paréntesis a la predicación, si yo le preguntara ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de ayunar? Amén. Me quedó más que claro. Porque muchas veces nos acordamos del ayuno, ¿cierto? No, Daniel quería algo, ayunó. Pero no es nuestra práctica habitual. Y muchas veces también incluso pasa hasta con la oración. Oramos más intensamente, buscamos más del Señor intensamente cuando estamos viviendo alguna situación complicada. Y nuestras oraciones, como se ha estado enseñando también anteriormente, muchas veces son más petitorios que agradecimientos. ¿Sí? Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Dice el pasaje. Pero ese no es el sentido, ¿ya? Y lo que yo le quiero decir tampoco tiene que ver con eso.
Entonces, fíjese qué importante es que usted y yo podamos saber que en las Escrituras, más allá de aquellas cosas que nos puedan saciar, más allá de aquellas cosas, ¿cierto?, que nos puedan bendecir, que nos puedan hacer sentir gratificados por parte del Señor, Él también busca que su mensaje sea aquello que nos forme, aquello que nos edifique, aquello que por medio de su propósito, lo único que busca es que lleguemos a ser como Cristo. La palabra lo único que busca es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. Lo voy a volver a repetir. La palabra lo único que busca es que usted y yo lleguemos a ser como Cristo. Y esa debe ser nuestra convicción. No debe ser que tenga un buen vivir, no debe ser que no tenga sufrimientos. Nuestra búsqueda de la palabra no debe ser que yo tenga una vida temporal, ¿cierto?, en los 80, 90, 110 años que yo pueda pasar en esta tierra exenta de problemas. Y así muchas veces también nosotros distorsionamos, ¿cierto?, el mensaje. Interpretamos a veces o leemos mal los pasajes y leemos solamente lo que queremos leer. Muchas veces cuando nos aferramos a querer vivir una vida, ¿cierto?, que se parece mucho a la que tienen afuera los que no están en Cristo, destinada al éxito, solo que nosotros le decimos de gloria en gloria. Entonces muchas veces nosotros queremos, no, si yo tengo que ir de gloria en gloria, y es como que nunca nada malo nos puede pasar. ¿Sí? Porque no, tenemos que ir de gloria en gloria. Pero cuando leamos bien ese pasaje nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está explicando otra situación, está explicando otra realidad. Y eso tiene que ver con una circunstancia distinta en nuestra vida. Entonces, a veces sacamos los pasajes de contexto, a veces leemos mal las cosas y buscamos solamente nuestro favor. Y a estas personas que estaban acá también les estaba pasando exactamente lo mismo. Fíjense que vieron la multiplicación para alimentar a las 5,000 personas. Yo no sé si usted podría ser incrédulo si viera algo de esa magnitud. Nosotros a veces aquí, ahora que ya conocemos la historia, decimos, no, yo no podría ser incrédulo. Pero fíjese que los que estaban ahí, los 5,000, lo vieron y siguieron siendo incrédulos. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios ha hecho cosas en nuestra vida reales, concretas, como esa alimentación, y nosotros aún seguimos siendo incrédulos? Cabezas duras. Duros, y no nos damos cuenta. Entonces, fíjese cómo la palabra a veces, ¿cierto?, solamente entra hasta donde nosotros queremos que entre, y nosotros dejamos que haga solamente lo que nosotros queremos que haga, cuando la palabra tiene un efecto mucho más poderoso en nuestra vida. Mire lo que dijo el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que está en las Escrituras es espíritu y es vida. Si usted quiere ser transformado, no tiene que ver con cuánto usted haga en un servicio. Gloria a Dios porque podamos servir. Es importante, es necesario. Si usted cree que puede ser transformado por todo lo que da, no es así, es lo que está en la palabra. Gloria a Dios por todos aquellos que dan, que siembran, que colocan su mayordomía a los pies del reino. Pero la transformación de nosotros está en las Escrituras. En ver desde Génesis hasta Apocalipsis el mensaje del Señor, la obra tan hermosa, tan bella que Dios hizo con nosotros. Y aquí quiero compartirle algo, ¿cierto?, que espero que le pueda ayudar, que no es a lo mejor tan bíblico, pero que sí tiene que ver con lo que está escrito, con lo que usted y yo tenemos para buscar en las Escrituras. Y es que cada vez que alguien habla, cada vez que alguien escribe algo, aunque no lo haga conscientemente, siempre tiene una intención. Siempre tiene una intención. ¿Sí? Cuando hay una pareja que está discutiendo y le dice, no te amo, a lo mejor fue inconscientemente, pero tenía una intención, manifestar lo que estaba en su corazón.
y se lo dijo, ¿cierto? Y después de eso, lamentablemente, nosotros, ¿cierto?, nos arrepentimos de lo que dijimos, decimos, pucha, no fue lo que quise decir, lo siento tanto, ¿cierto? Y a veces, con una pequeña, ¿cierto?, falta de conciencia, un mensaje, algo que dijimos, destruimos algo tan frágil, tan delicado. ¿Ya? Pero no me voy a ir para allá. Vuelvo acá a lo que le quería decir, la intención. Entonces Dios tiene una intención. Tuvo, la tiene y la tendrá por medio de las Escrituras, que es hablarnos a nosotros, que es mostrarnos a Cristo, que es mostrarnos el modelo, mostrarnos cómo llegar a Él, mostrar qué cosas tenemos que cambiar, mostrarnos qué cosas deben ser modificadas en nosotros, ¿cierto? Y aquí no tan solo le voy a hablar del carácter, del mal genio, del pecado, porque son muchas más cosas, pero que están en las Escrituras. Cómo nosotros entendemos la iglesia, cómo nos amamos como hermanos, cómo adoramos al Señor, cómo le podemos servir correctamente, cómo administrar nuestra economía. Todo lo que usted necesite para saber cómo parecerse más a Cristo está acá, en las Escrituras. Pero eso tenemos que leerlo y entenderlo adecuadamente. Porque cuando lo leemos mal, entonces formamos a un Dios a nuestra medida y hacemos de Dios un diseño de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos hacer. Esto es como cuando usted toma una revista y empieza a recortar frases. No sé si alguna vez hizo ese ejercicio, esa tarea, y tomaba frases de distintos libros, de distintas revistas, y las empezaba a pegar y forma usted una historia. Y usted a veces, y yo a veces, podemos hacer lo mismo con las Escrituras, tomar versículos y escribir la historia de Dios que yo creo que es la que me conviene, no la que Él dejó para mí con una intención, no la que Él dejó para mí, para que yo sea transformado y pueda parecerme más a Cristo, no la que Él dejó para que usted pueda parecerse más a Cristo. ¿Estamos leyendo las Escrituras? ¿Nos estamos conformando solo con un sermón? ¿Nos estamos conformando solo con lo que podemos tomar en una clase? ¿Lo que escuchamos en YouTube? ¿Lo que vemos en otra transmisión? ¿Dónde está nuestra labor, nuestro trabajo? De encontrar en las Escrituras, en lo que Dios ha dejado para usted y para mí, la verdad, el modelo, el diseño, la impartición, la gracia, su favor, su perdón, la transformación. Porque para algunos Cristo solamente es el Aladino, al que frotamos cuando estamos enfermos, cuando nos falta dinero, cuando estamos desanimados, tristes. Y antes de llegar a este pasaje donde los discípulos le dicen que la palabra es dura, hay otro grupo que se encuentra ahí con el Señor, ¿cierto? Y le piden una señal. Le piden una señal, muéstranos, le dice, ¿cierto? Quieren ver, porque nuestro Señor Jesús les dice que Él es el pan de vida, que Él es el pan que descendió del cielo. Y los que estaban ahí le quieren pedir una señal, le dicen, muéstranos, ¿cierto? Danos el maná. Y no lograban entender, no lograban ver, comprender lo que Dios, ¿cierto?, por medio de Jesús les quería decir. No entendió. Y le pedían señales. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Como nos acercamos tan poco a las Escrituras y buscamos tan poco de Él acá, muchas veces no comprendemos el mensaje. Y para nosotros, ¿qué es más fácil? Señor, muéstranos una señal. Ya no le puedo contar lo del metro porque ya lo contaron, ¿cierto? Eso para los que vean el servicio anterior. Pero muchas veces nosotros pedimos señales. Señor, si eres tú, entonces que no tenga problemas en tomar ese trabajo. Señor, si eres tú, que la persona venga con una camisa verde. Imagínese. Señor, si ella es la mujer que va a ser mi novia, que hoy día me sonría. Y cuando usted se cruza le hace así.
Es imposible que no le sonrían. Entonces, muchas veces buscamos señales por falta de las cosas que no buscamos y que no leemos en las Escrituras. Y hoy día, más que nunca, abundan muchos pasajes y muchos textos que nosotros los sacamos de contexto, los sacamos del lugar y de la importancia que tienen. Porque como le decía en un comienzo, lo que nosotros queremos es pareciera ser, no quiero hacer un juicio, pero pareciera ser que queremos aplacar nuestro remordimiento. Pareciera ser que esos pasajes nos sirven, o esos versículos, o esos pancitos de vida, parece que nos sirven para aplacar nuestra propia falta de compromiso, nuestra propia falta de devoción. Son como el premio de consuelo cuando no hemos orado. Pasamos todo un día sin orar y nos encontramos con ese pan de vida que dice, clama a mí, yo te responderé. Y quedamos inflados así. Porque quedamos esperando, sí, yo voy a orar y el Señor me va a responder igual. Pero tenemos que leer el pasaje completo para poder entender qué es lo que quiere decir y en qué momento debemos clamar. Y así hay tantos pasajes, hermanos. Otros pasajes que, por ejemplo, aquí anoté algunos pasajes que a veces los sacamos de contexto y a veces lo ocupamos en situaciones clichés, ¿cierto? Filipenses 4:13. A veces hasta ese se lo sabe. Lo tenía aquí en su bolsillo, ese es su pocket versículo, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es cuando usted está con ánimo. Porque realmente cuando estamos desanimados no nos acordamos del versículo. Y si nos remitimos a lo que está hablando el apóstol, cuando pone esa frase, yo le aseguro que a usted no le gustaría tanto ese versículo. Porque Pablo está enseñando en ese versículo acerca de cómo vivir en todo tiempo. Pablo comienza diciendo en ese versículo, en todo y por todo he sido enseñado. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Y qué dice ahí? Vamos, dígalo conmigo si usted se lo sabía. ¿Qué dice? Y voy a dejar aquí el piso hecho para la parte que viene después. Entonces, nadie se puede negar a ofrendar. Nadie. Nadie puede decir no tengo. Entonces, cuando usted se vaya a meter la mano aquí y sienta, ¿cierto?, que eso no es del Señor, porque este es el único billete que tiene, usted con toda la fe tiene que ponerse la mano y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo saca igual y lo va a ofrendar. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol. Si el apóstol dijo, en todo y por todo he sido enseñado, sé vivir en abundancia y en escasez. Entonces, ¿será un problema dar lo último que tenemos? Entonces, el pasaje no es tan solo para decir, hoy sí, hoy día me levanté con todo el power, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es el lunes a las 8:30. Porque parece que a veces eso nos pasa. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, leemos las Escrituras fuera del contexto, de la realidad, lo que quiere decir. Salmo 23. ¿Cierto? Cuando abrimos nuestra despensa y vemos que solamente queda medio paquete de arroz, queda, ¿cierto?, media salsa de tomate, quedan los últimos tallarines, queda poquita azúcar, quedan solo unas bolsitas de té, y nosotros ¿qué decimos? Vamos, repítalo si usted se lo sabe. Yo sé que usted se lo sabe. No me quiera engañar ahora. Yo le di su oportunidad. Jehová mi pastor. Pero después sigue. En delicados pastos. Y después ¿qué dice? Me pastoreará. ¿Y qué más dice? ¿Ya? ¿Y qué más dice? Ya siga. Llega hasta la parte que usted no quiere. Sí, ayúdeme. ¿Qué más dice? Aunque pase. Amén. Entonces no es tan solo ver y decir, no, Jehová mi pastor, nada me faltará. Tenemos que entrar al valle de sombra y de muerte. Tenemos que dejarnos pastorear. Su cayado tiene que infundirme aliento. Aquí duele. Aquí va a doler. Su cayado, ¿cierto? Cuando usted diga, no, hoy día no quiero ir, el cayado, vaya a la iglesia. Cuando usted diga, no quiero orar, el callado le va a infundir aliento. Cuando hayan cosas que no queramos hacer, ¿cierto?, Él va a estar ahí direccionándonos.
Sí. Fíjese cómo a veces el hecho de que distorsionemos el mensaje nos ha privado de tantas cosas bellas y de tanta suma de Cristo en nuestra vida, solamente por estar apurados, solamente por girar la perilla en el microondas y querer que salga rápido, solamente por no querer estar en el proceso, solamente por no querer leer, solamente por, ¿cierto?, hacer de esto algo casi como un libro de la fortuna, donde ojalá salga el mensaje que a mí me quiere y que me gusta. Una vez escuché un sermón acerca de este pasaje y el título que le puso ese predicador en un momento fue El mejor sermón de Jesús. Y cuando él hablaba decía así, en medio sermón se le fueron todos. La pregunta es, no es que se le fue cualquier persona, los que se fueron sus discípulos. Los que se fueron eran los que estaban ahí como usted o como yo. Entonces la pregunta es, ¿esto les causa tropiezo? ¿Esto les causa vergüenza? ¿Esto les incomoda? Porque a veces podemos llevar años en el Evangelio. A veces podemos llevar tiempo sirviendo, haciendo tantas cosas y teniendo una distorsión tan grande de su mensaje, teniendo una lectura tan equivocada de lo que el Señor quiere para nosotros, de poder ver su amor para con nosotros. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, lo único que puede ver es el amor del Señor para con nosotros. Cómo el Señor amó a su pueblo a pesar de todo lo que fallaron. Una y otra vez se equivocaron, una y otra vez hicieron ídolos, una y otra vez hicieron lo que el Señor no les dijo, y el Señor los amaba, los amaba, los amaba, les puso profetas, les puso mensajes, puso una nube, puso el fuego, les dio sal, les dio agua, les dio carne, les dio todo lo que pidieron. Dígame si eso no es amor. Les puso a los mejores hombres para que los lideraran y los gobernaran. Dígame, ¿eso no es amor? Dígame, ¿acaso usted no tiene buenos hombres y mujeres que hoy día gobiernen esta casa ministerial? ¿Eso no será una muestra de amor del Señor para con usted? Que están en un cuidado, que se están capacitando, que se están entrenando incluso hoy día. Y eso está en la palabra. Pero no la leemos. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros decimos, no, la palabra es la verdad eterna, ¿cierto? Y el mundo dice que esto es retrógrado y que no vale. Pero a veces nosotros nos comportamos casi igual que ellos, porque no la leemos, no la buscamos. Y hay un tesoro tan profundo acá, hermano. Y que usted no necesita que vengan los ángeles, ni una luz, así como esta que me está alumbrando, que me tiene medio ciego, a decirle, aquí está la verdad del misterio. No es eso. Tantas cosas que están distorsionadas. Imagínense. ¿Cuántos a veces se han perdido la oportunidad de escuchar hermosos mensajes? Porque hay versículos que recortados y sacados del contexto dicen, no, que la mujer no hable en la iglesia, la mujer calle en la congregación. Uy, yo pensé que las mujeres me iban a decir amén. Pero así es. Entonces muchas veces el mensaje ha sido tergiversado y cambiado. ¿Qué es lo importante, mis amados? O donde nosotros podemos ver siempre el amor del Señor. Es que usted hoy tiene una oportunidad. La Biblia, siendo el libro más editado, más escrito en todo el tiempo en la historia del hombre, hoy día incluso está en formato digital. Usted lo puede tener en su iPhone, lo puede tener en Android, lo puede tener en su tablet, lo puede ver en la web, lo tiene impreso hacia la antigua como yo, bien grande la Biblia. Pero nosotros debemos animarnos, debemos buscar. Y eso no es tan solo para que usted se matricule en un instituto o vaya a un curso de formación, ¿cierto?, y haga alguna materia para poder leer la Biblia. Eso tiene que ser una disciplina de nosotros. Amar la palabra. Amar la palabra. Voy a volver a leer este versículo porque encontré que es tan importante. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es lo que tiene que crecer en nosotros, el Espíritu, la imagen de Cristo en nosotros, para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo. Entonces, debemos escudriñar las Escrituras, debemos leer con atención,
Debemos tomarnos el tiempo. No hay parte de la Biblia que sea innecesaria. No hay parte de las Escrituras que haya estado colocada de sobra. Como le decía, no hay parte de lo que está escrito ahí que no haya tenido una intención de Dios para revelarnos algo, para mostrarnos algo a usted y a mí acerca de su amor, de su obra salvadora. No hay algo que esté ahí. Y debemos leerlo con cuidado. Usted dice, pero el Antiguo Testamento es tan fome. Pero es donde más podemos ver el amor del Señor, la fidelidad de Dios. Todas las veces que el Señor se tomó el tiempo y el momento para darle un mensaje, que volvieran su corazón a Él, una y otra oportunidad. Miles de años pasaron. Obviamente luego después aparece Cristo, Jesús, ¿cierto? Una manifestación superior, pero nos sigue mostrando el amor. Pero debemos buscarlo, debemos leerlo correctamente. Hay pasajes que son más difíciles que otros, y es ahí donde nosotros debemos, ¿cierto? Si le vamos a pedir algo al Señor, es que nos pueda dar entendimiento. Si hay algo que le debemos pedir al Señor, no es que pague nuestras cuentas, aunque sí Él lo puede hacer. Si hay algo que nosotros debemos pedir al Señor, no es que nos saque a ese jefe que nos irrita la vida. A veces eso tiene que ver con nuestro proceso. Lo que debemos pedirle al Señor es que nos dé entendimiento, que Él pueda darnos más gracia de la que ya nos ha dado para poder comprender su mensaje. Que cuando la podamos leer, podamos ver a Cristo, porque es el único que está revelado. No estemos buscando cosas que son innecesarias. A veces nos fijamos tanto en otras cosas que perdemos el foco. El centro de las Escrituras es Cristo. Es el amor de Dios, su plan salvador, la redención. Son esas cosas que traerán convicción, certeza en su vida, en la mía, y que nos harán caminar correctamente, que nos pararán como hijos, que nos darán seguridad, que nos darán identidad, que traerán paz, que traerán confianza en medio de todo lo que estamos viviendo. Será su palabra la que nos debe gobernar. En los evangelios, ¿cierto? Hay un pasaje, solamente ahora lo recordé, no recuerdo exactamente la cita, ¿cierto? Donde ese mismo Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Porque es lo único que va a quedar, es su palabra. Este debe ser su alimento. Esto debe ser lo que debe nutrirnos. Esto debe ser lo que nos debe hacer crecer. Si en algo tendremos que ser fortalecidos siempre, será en su palabra. Deberá ser su palabra. Si en algo debemos ser ensanchados, estirados y procesados, es por medio de lo que su palabra nos diga. Es por medio de la verdad que está acá. Porque cuando usted se para en esta verdad, nada ni nadie lo podrá derribar. Cuando usted se para en la verdad de su palabra, no hay nada que el diablo y Satanás pueda hacer en contra de su vida. Cuando usted se para en la verdad de su palabra, entonces está en el lugar más seguro en el cual se puede encontrar. Amén. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con fuerza, con ganas. Pero es aquí donde nosotros tenemos que actuar como Pedro, ¿ya? Y no ser como de esos muchos discípulos. Pedro tenía su forma, se equivocó muchas veces, al igual que yo, al igual que usted. Muchas veces nos equivocamos, ¿ya? Nadie aquí puede decir, no, el ministro no se equivoca. No, eso no es así. Nos equivocamos sin mucho, al igual que usted. No somos más que usted. Pero fíjese que Pedro sí tenía un entendimiento. Pedro sí sabía quién era Cristo. Pedro sí lo conocía. Pedro sí sabía quién era.
Él sí lo amaba. Y aunque muchos dejaron sus cosas y empezaron a retirarse, Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Cuando el Señor le está hablando a usted y le dice, espero decir un nombre que no está acá, Floripondia, debes cambiar tu carácter, debes orar más. ¿Cierto? Nosotros decimos, dura es tu palabra porque a mí me cuesta eso. Pero ahí también tiene que aparecer, ¿cierto?, esa forma como la que tenía Pedro, tan honesta, tan pura, tan transparente. ¿A quién voy a ir? ¿Quién más me va a decir lo que yo tengo que cambiar? ¿Con quién más, con tanto amor, me va a decir aquellas cosas que están mal en mi vida? ¿Quién más con tanto amor me va a decir, ministro Marcelo, ya, abúrrete, deja de ser así, cambia esas cosas, ponele buenas notas a los alumnos, déjate de ser exigente? ¿Cierto? Y ahí yo, mientras estoy orando, digo, Señor, ¿a quién iré? Aunque le siga poniendo malas notas, pero ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Debemos tomar conciencia de eso, mis amados, amada iglesia. ¿A quién iremos? ¿A quién más podremos ir? ¿Quién más no podrá hablar? Pero para eso debemos tener una imagen clara, sin distorsiones de su mensaje. Que cuando usted tome su Biblia, la pueda leer, pero no tan solo para buscar algo que le pueda saciar, sino para algo que le pueda edificar, para algo que usted le pueda transformar. Aunque usted se siente y se coloca a llorar, porque las Escrituras serán un espejo para nosotros. Nos mostrarán lo más feo, el detalle más, ¿cierto? Aquel detalle que nosotros más queremos ocultar será el que saldrá a la luz acá. Y no lo podremos esconder. Pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Otros que no le conocen, otros que se aburren, otros a los que no les gusta, lo dejarán. Y así es también como muchos a veces se van. No, es que a mí no me gustó eso de diezmar, no es para mí. No, es que eso de tener que ir todos los domingos, no, eso no es para mí. Y no les gusta el mensaje. Y tantas veces erramos en lo mismo y nos equivocamos, incluso siendo nosotros los que estamos acá. Y debemos tomar hoy, ¿cierto?, una responsabilidad. Después de finalizar este servicio, debemos irnos con ese compromiso de decir, voy a amar la palabra. Pero no tan solo porque me la prediquen en un sermón, sino que la voy a leer, la escudriñaré, buscaré lo que el Señor tiene para mi vida. Me desafiaré a querer ser más como Cristo. Me desafiaré a dejar ese viejo hombre. Me desafiaré a parecerme más a Él, a amar lo que Él ama. Me desafiaré a transformar lo que Él quiere que yo cambie y no lo que yo quiero cambiar. Buscaré en las Escrituras aquellas cosas que me han costado por tanto tiempo y me daré cuenta que la respuesta del Señor será tan breve y tan fácil, y aunque cueste, la llevaremos adelante. Amén. Póngase en pie. Si tiene ahí su Biblia, tómela por favor. Y si no la tiene así en formato de Biblia, tome su celular porque me imagino que la tiene ahí. Y si no la tiene, descargue la app. Imagínese, hoy día es tan fácil, hasta se la leen. Si usted no quiere leer, le pone play y empiezan a leérsela. Tome de ahí su Biblia conmigo y diga, Señor, esta es tu palabra. En ella hay vida. En ella hay espíritu. En ella hay verdad. Solo ella me transformará. Y yo la quiero amar. Yo la quiero abrazar. Quiero dejarme gobernar por ella. Quiero vivir mi vida sujeta a tu voluntad.
que está en tu palabra. Señor, ayúdame a amarla, pero más que todo, ayúdame a vivirla. Permítame orar por usted. Padre, en esta hora he predicado su palabra, Señor, su mensaje. Y de cómo, Señor, muchas veces la distorsión de su palabra, Señor, nos ha impedido amarle, nos ha hecho, Señor, tomar malas decisiones, Señor, llevando vidas incorrectas, haciendo cosas incorrectas muchas veces, Señor. Pero hoy, Señor, queremos, al salir de este servicio, buscar su palabra, Señor, amarla, ver que ellas son las palabras que tienen vida para nosotros. Señor, que usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, a mí mismo, a nuestras familias. Señor, que las Escrituras sean el centro de nuestra vida, de nuestro tema de conversación. Que las Escrituras, Señor, sean lo que gobiernen nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, en todo ámbito de nuestra vida, laboral, sentimental, educacional, familiar. Señor, que sean las Escrituras las que nos transformen y nos lleven a Cristo. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda traer luz, abundante gracia sobre nosotros para poder discernirlas, para poder entenderlas. Señor, por medio de que cuando las abramos, Señor, podamos verla a usted y podamos ver, Señor, lo poco de nosotros para que sea cambiado. Hoy, Señor, estamos aquí delante de usted. Obre, Señor, en medio de nuestra vida. Señor, mientras le adoramos, oramos, Señor, para que el Espíritu Santo obre en nuestro ser y despierte, Señor, ese anhelo, ese deseo de leer las Escrituras, de buscarla a usted, Señor. Que nuestro mayor deseo sea encontrarnos con usted en las Escrituras, Señor. Que tengamos esa hambre, Señor, que no la queramos saciar con una comida rápida, sino que la queramos saciar, Señor, con cada versículo que leamos tan lentamente, Señor, para buscar su verdad. Que podamos ser nutridos, Señor, con cada pasaje y con todo lo que usted tiene para nosotros, Señor. Le adoramos, Señor. Le adoramos.